Hola corazones con alma de poeta. Se dice que todos llevamos un poeta dentro de nuestro corazón y de nuestra mente. Hola, soy Amélie Dibochel y les comento que soy técnico editorial, correctora ortográfica y de estilo, monitora y gestora cultural de ocio y tiempo libre y vocal de cultura de la Cámara Hispano-Chilena de Comercio. Realizo talleres literarios para niños y adultos mayores. Hoy vamos a repasar algunos conceptos de poesía. Hay algunos que yo le llamaré, cuando les voy diciendo alguna cosita, le diré solo pincelada o es importante, porque así vamos aprendiendo todos. Según mi experiencia, no se puede hacer poesía sin amar primero el idioma. Tenemos que querer un poquito nuestras palabras, saberlas un poco, utilizarlas en el momento que se debería, con mucho cariño también. Y según mi experiencia, no se trata de hacer 1000 poemas, 2000 poemas, 5000 poemas, 1000 libros. Hay cantantes que se les recuerda por una sola canción. Hay poetas incluso que se les puede recordar toda la vida por una sola frase. Así que hay que tener un poquito de cuidado en esto, ser un poquito de selectivos. Y vamos a hacer esto le voy a llamar pincelada. ¿Han pensado alguna vez ustedes en cuál sería la diferencia de estas dos palabras, poesía y poema? Poesía viene del griego hacer, materializar. Antiguamente a los artesanos se les llamaba poetas, es decir, era una forma de denominar la actividad creativa. Poesía es un género literario, eso me gustaría que lo recordáramos a lo largo de este taller, que van a ser como dos o tres vídeos. También en el próximo haremos un poquito de repaso de esto mismo que les voy a enseñar hoy, pero con prácticas, con ejemplos. Entonces quedamos en que la poesía es un género literario. Por ejemplo, cuando uno dice me quiero dedicar a la poesía, uno no dice me quiero dedicar al poema, uno dice me quiero dedicar a la poesía. Ahí para distinguir un poquito. Luego, la palabra poema es una composición poética dentro de este género literario, de este gran género literario que es la poesía. Hay un fino hilo que separa estas dos palabras, eso sí. Pero bueno, no nos vamos a complicar, solo era para diferenciar. El poema dijimos que es una composición literaria. Se considera como expresión artística de la belleza y emotividad de todo en general, por medio de las palabras. Esto es importante. Lo habitual de un poema es que se componga en versos, cumpla o no cumpla con los recursos poéticos clásicos. ¿Cómo son? Esto hay que recordarlo. La métrica. Luego tenemos el ritmo. Y en tercer lugar tenemos la rima. Quiero que estas tres palabritas se nos queden, porque estas tres palabritas vamos a irlas mirando y las vamos a observar y se nos tiene que quedar bien aquí, es como lo principal, la base. Ahora, vamos a definir lo que es la métrica. La métrica hace relación al metro, de ahí viene la palabra, es decir, unidad de longitud. Es un análisis de la medida y la estructura de cada verso. Estamos hablando de poesía porque este término también se utiliza en música, en informática y en ingeniería, etc. Pero aquí estamos hablando de la métrica en la poesía. La métrica analiza el poema, las estrofas y los versos que lo componen. O sea, analiza todo. Analiza el verso, la estrofa y el poema en general. Muy importante a la hora de medir un poema es tener en cuenta las sílabas, los acentos y las rimas. Eso es muy importante a la hora de medir un poema. Bien. Luego tenemos, como decíamos antes, el ritmo. El ritmo dentro de un poema.
Es llamado también armonía o musicalidad. Consiste en la distribución regular de las sílabas acentuadas en un verso. Esto es, permitir que coincida con las sílabas del siguiente verso, o bien con el verso que se da la rima. Entonces se provocará una musicalidad en la estrofa. Todo esto después haremos ejemplos, así que no se preocupen porque lo iremos viendo con pedacitos de versos que sacaremos de poetas famosos. Entonces no se compliquen de momento en tratar de entenderlo, porque las cosas se entienden a veces mejor mirándolas, observándolas y haciendo ejemplos. Luego tenemos en tercer lugar la rima. La rima es una secuencia de fonemas o los sonidos del lenguaje, que se llaman así, que se repiten en 2 o más versos a partir de la última vocal acentuada. Es decir, repetición de los sonidos finales de 2 o más versos de un poema. Ojo, no en todos los poemas riman todos los verbos. Por ejemplo, los romances, que es una composición lírica, los romances, solamente riman los versos pares. Cuando quedan los versos impares sin rima, se les denomina versos sueltos. Existen 2 clases de rimas dentro de un poema. Aquí yo lo apunté, que me hice estos cartelitos. Son un poco artesanales, pero bien, para entender. Existen las rimas asonantes y las rimas consonantes. Ahora vamos a ver. Las rimas asonantes, muchos la llaman rima parcial o imperfecta, que tiene lugar en la última sílaba, donde riman únicamente las vocales, porque las consonantes son diferentes entre sí y no coinciden generalmente las consonantes. Y la rima consonante, llamada también rima perfecta, son todas las letras que conforman la última sílaba, incluyendo vocales y consonantes. Son iguales entre sí y hacen posible que exista rima. Esas serían como los tres componentes de un poema: la métrica, el ritmo y la rima, que la rima puede ser asonante y consonante. Esto también es importante saberlo. Dentro del género literario que es la poesía, habíamos dicho antes que era género literario la poesía, está la poesía épica, la poesía dramática, la poesía lírica, la poesía coral, poesía bucólica y poesía vanguardista. Ahora, dentro de lo que le llamo yo una pincelada, que es como para saberlo de cultura general, existen al menos 19 tipos de poemas. Yo se los voy a nombrar, pero bueno, no sé si más adelante podemos, algunos de ellos, los que más interesen, cuando lo hagamos un poquito interactivo, más adelante vamos a hacer que me hagan preguntas, en fin. ¿Cuál de estos es el que más le interesaría, por ejemplo, conocer? Existen, como digo, 19 tipos de poemas, que serían, esto es pincelada como cultura general: sonetos, tercetos, cuartetas, liras, romances, décimas, odas, acrósticos, caligramas, coplas, églogas, elegía, epigrama, epitafio, los himnos, los haiku, prosa poética, refranes y greguerías. Más adelante sabremos entonces más o menos definir o ver cuál le interesa para que lo podamos estudiar un poquito. Y por último, y para terminar esta primera, es como el primer taller, que es como dar una pincelada grande y saber un poquito de poesía a grandes rasgos, según mi experiencia, podría decirles que hay poemas que llevan una métrica, volviendo a los 3 temas, métrica, ritmo y rima,
Hay poemas que llevan una perfecta métrica, pero que no transmiten nada. Hay poemas que llevan un ritmo espectacular, aunque no lleve una métrica cuadriculada y perfecta de versos y estrofas muy bien configurados. Pueden llevar mucho ritmo, incluso se pueden transformar en canción, pero tampoco transmiten nada. Y hay poemas, en su mayoría diría yo, que riman perfectamente, incluso con rimas rebuscadas o forzadas, pero que tampoco dicen nada. Y hay poemas que no llevan métrica bien configurada, no llevan ritmo y mucho menos rimas. Y es una gozada escucharlos o leerlos. Pero aquí está la encrucijada. Existe lo que se llama talento, con lo que muchos nacen, y es innato. Y hay otro grupo de personas que ama la poesía y quiere escribirla, y la estudia, la aprende, reeduca el cerebro, y va escribiendo de manera casi innata también, pero con conocimiento y estudiándolo, y escribe preciosas palabras, preciosas rimas, preciosos versos de lo inmaterial, lo trascendental, del día a día. Y aquí dejo una reflexión. Si el talentoso no practica, su talento se estanca, pero si el apasionado se esfuerza, puede llegar mucho más lejos del que nace para escribir. Y no lo hace porque hay muchos que tienen talento, pero no se dedican o no lo estudian para reforzar, o lo dejan, o escriben de vez en cuando. Porque saben que en cualquier momento pueden escribir, viene la inspiración porque lo llevan innato, pero también hay que reeducarlo, hay que reforzarlo. Bueno, este ha sido una pequeña pincelada a grandes rasgos. Cuando termine este video, al final voy a poner algunos ejemplos de cada una de lo que vimos hoy, para que nos quede claro. Esta va a ser la lección de hoy. Los componentes de un poema: la métrica, el ritmo y la rima. Daré algunos ejemplos y ya para el segundo taller vamos a tratar de hacerlo interactivo, y hay otros temas también que van a quedar un poquito ahí para la segundo y tercer taller y los próximos videos que haga, que es, vamos a ver cómo se componen las estrofas, los quintetos, quintanillas, liras, septinas y todos los tipos de poemas según su métrica. Bueno, muchísimas gracias y espero que les haya gustado y que sigamos compartiendo entre todos y aprendiendo cada día más. Todos aprendemos en conjunto todo este misterioso y hermoso mundo de la poesía, los poemas, los versos, las estrofas y todo nuestro bonito lenguaje que es el español. Muchísimas gracias.